alumnos 3 versículos, 4. No, hay algunos que dicen, no, yo quiero hacer un párrafo, un capítulo. No, yo les digo, sé por qué les digo, solo 3 versículos. Ya cuando están por la mitad del curso dicen, ay, ya entendí por qué. Eso es un trabajo bien dispendioso. Muy bien, entonces vamos a considerar en esta última sesión de hoy una nueva categoría gramatical, que son los adverbios. Sería nuestra sexta categoría gramatical. La sexta categoría gramatical que consideramos nosotros. Hemos visto el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el verbo. Como les dije ayer, lo que hemos hecho hasta ahorita es como subir la cuesta. Y la parte más difícil era la de los verbos. Como en una montaña, la parte más difícil es la punta de la montaña. Pero de aquí en adelante, las últimas 4 categorías gramaticales son más sencillas en cuanto al análisis morfológico. ¿Por qué razón? Por esto simplemente. Porque no tienen accidentes gramaticales. Sí hay clasificaciones en las siguientes 4 categorías, y es lo que vamos a ver, cómo se clasifican los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones, pero estas 4 categorías que nos restan no tienen accidentes gramaticales, y eso significa que el análisis es más sencillo que en el caso de las 5 primeras categorías que sí tenían accidentes gramaticales. Por lo tanto, a estas 4 categorías que vienen, repito cuáles son: adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones, se les denomina invariables. En otras palabras, las palabras que corresponden a estas categorías no cambian su forma es una sola, no tienen accidentes gramaticales. Comencemos entonces con los adverbios. Definición: el adverbio es la palabra invariable que modifica el verbo, el adjetivo u otro adverbio. Noten entonces lo que les decía. Es una palabra invariable porque no tiene accidentes gramaticales, o sea, siempre se escribe de la misma manera. No pasa como los sustantivos, que pueden cambiar su forma para indicar género o número. No pasa como los pronombres, que pueden cambiar su forma para indicar género, número y persona. Aquí siempre la palabra es la misma. El adverbio, entonces, es la palabra que modifica el verbo. Primariamente eso, sobre todas las cosas, esa es la función del adverbio. El adverbio se parece al adjetivo. Y note que los dos utilizan aquí el prefijo latino ad, que significa estar al lado de. El adjetivo está al lado del sustantivo, califica el sustantivo, lo determina. En el caso del adverbio, como su nombre indica, está al lado del verbo. Entonces, el adverbio es la palabra que modifica la acción verbal, le da riqueza a las acciones verbales. Vuelvo y repito, parecido a lo que hace el adjetivo. Vimos que el adjetivo le da riqueza a los sustantivos. Ahora, entonces, debemos decir que los adverbios le dan riqueza a la acción verbal. Pero también puede modificar adjetivos o incluso un adverbio modificar otro adverbio. Ejemplos: Génesis 1:7. Y fue
así. Las palabras que van en color morado son adverbios. El color morado es el que hemos asignado para los adverbios. ¿Por qué? Porque el morado es la combinación del rojo con el azul. Entonces hay una asociación entre el azul y hay una asociación entre el rojo y el morado. Eso nos ayuda a poder asociarlos. Pero noten el uso de la palabra así. Está al lado del verbo fue y señala el cómo o afirma la acción del verbo. ¿Fue cómo? Así. Esa es la función del adverbio, estar al lado de un verbo modificando. Pero, como ya dijimos, un adverbio también puede modificar un adjetivo. Este es el caso de Génesis 24:16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso. Tenemos acá el adjetivo hermoso, modificando el sustantivo aspecto. Tiene concordancia gramatical, masculino singular, aspecto hermoso. Note que si quitamos acá el adverbio del medio, pues tenemos un sustantivo y su calificativo, aspecto hermoso. Lo que hace acá el adverbio muy es intensificar la cualidad señalada por el adjetivo. No es hermoso, es muy hermoso. Entonces aquí tenemos un adjetivo modificando, un adverbio modificando a un adjetivo. Y en el ejemplo de Jeremías 49:30 tenemos dos adverbios. Idos muy lejos. Muy adverbio, lejos adverbio. El adverbio que directamente modifica aquí al verbo es lejos. Idos, ¿a dónde? Lejos. Modifica la acción verbal en cuanto al lugar. Idos lejos. Y el muy intensifica la idea del primer adverbio. ¿Cuánto? Muy. También señala, por supuesto, ahí cantidad. Clases de adverbios. Entonces, la mejor forma de conocer los adverbios y aprender a identificarlos es considerando sus clasificaciones. Los adverbios pueden ser de tiempo, lugar, modo, cantidad, orden, afirmación, duda y negación. Lamentablemente aquí no hay atajo, así que tenemos que mirar cada una de estas clasificaciones. Nos van a ayudar a poder identificar los adverbios y sus diferentes matices. Entonces, comencemos considerando los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo hecha al verbo? Ya que el adverbio modifica el verbo, principalmente modifica el verbo, entonces los adverbios responden a preguntas que le hacemos al verbo. En el caso de los adverbios de tiempo, responden a una pregunta de tiempo. Esa pregunta se la hacemos al verbo. Le preguntamos al verbo ¿cuándo? Y si hay una palabra en la oración que estoy analizando que responde al cuándo sucede la acción verbal, eso es un adverbio de tiempo. Acá hay una lista larga de adverbios de tiempo, no son todos, son los más usados. De uso común, hoy, ayer, mañana, anoche, ahora, antes, después, entre otros. La lista ahí está y no es una lista completa. Ejemplos, Juan capítulo 4, versículo 52. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Verbo, dejó. Siempre tenemos que ubicar el verbo. Identificamos el verbo. Y al verbo le hacemos la pregunta de tiempo. Le hacemos la pregunta entonces, ¿cuándo le dejó la fiebre? ¿Le dejó la fiebre? ¿Cuándo? ¿Cuándo le dejó la fiebre? Respuesta, ayer.
Entonces, esta palabra ayer es un adverbio de tiempo. Para que sea un adverbio, aclaro, tiene que ser una sola palabra que responde a la pregunta adverbial, no varias palabras. Si son varias palabras, eso ya no es un adverbio, sino es una frase adverbial y no es lo que estamos considerando acá. Recuerden que cuando hablamos de categorías gramaticales, que es lo que estamos viendo acá, la primera parte del curso, estamos pensando en las palabras individualmente, cada palabra como un ente individual, no las estamos pensando en conjuntos. Entonces, para que sea un adverbio, tiene que ser una sola palabra que responde a la pregunta de tiempo. Hebreos 4:7. Si oyeres hoy su voz. De nuevo, ubicamos el verbo. La clave siempre está en ubicar primero el verbo, la palabra que hemos colocado en color rojo. Oyeres. Le hacemos la pregunta de tiempo. Si oyereis, ¿cuándo? Respuesta, hoy. Entonces la palabra hoy es adverbio de tiempo. Este último ejemplo, mañana os levantaréis temprano. Jueces capítulo 19, versículo 9. Mañana os levantaréis temprano. Ubicamos el verbo levantaréis. Le hacemos la pregunta de tiempo. ¿Cuándo os levantaréis? Respuesta, mañana. Pero también temprano. Observen ahí. Estas dos palabras son adverbios de tiempo. Las dos señalan circunstancia de tiempo asociado al verbo, pero cada uno señala algo diferente. El primero señala el día, mañana, y el otro señala el horario del día, temprano. Hay entonces dos circunstancias de tiempo, pero dos circunstancias diferentes. Esos son adverbios de tiempo. En segundo lugar, adverbios de lugar. Los adverbios de lugar responden a la pregunta ¿dónde? De nuevo, la pregunta se le hace al verbo. Le preguntamos al verbo ¿dónde? Y si la palabra señala una circunstancia de lugar, eso es un adverbio de lugar. Aquí tenemos una lista, tampoco es una lista completa, es la lista de los más usados. Aquí, ahí, allí, acullá, pero ya no se usa mucho, cerca, lejos, etc. Ejemplos, Mateo capítulo 2, versículo 13. Y permanece allá. Y permanece allá. Verbo permanece, la palabra que está en color rojo, permanece. Le preguntamos, ¿dónde? ¿Permanece dónde? Respuesta, allá. Allá. Señala lejanía. Allá señala lejanía, allí señala lejanía, acá, aquí señalan cercanía. O sea, ahí se está señalando hacia un lugar que está lejos. Ese allá es un adverbio de lugar. Primera de Reyes 2:29, que estaba junto al altar. Ubicamos el verbo estaba y le hacemos la pregunta de lugar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Respuesta, junto. Claro, la respuesta completa sería junto al altar. Pero recuerde que estamos considerando palabras sueltas. Entonces, esta palabra junto es el adverbio de lugar. Altar es un sustantivo, al es preposición con el artículo el. Así que solo la palabra junto es el adverbio de lugar. Claro, aquí entonces tienen dos palabras más que lo especifican, lo ponen más claro aún. Junto al altar. Esos son adverbios de lugar. En tercer lugar, adverbios de modo. Los adverbios de modo responden a la pregunta ¿cómo? Ubicamos el verbo de la oración y le preguntamos ¿cómo? Los adverbios de modo
más usados son bien, mal, mejor, peor, entre otros. Pero también todos aquellos adjetivos que se les pega, se les sufija, se les une el sufijo mente, son entonces adverbios. Observen acá, buenamente, del adjetivo bueno, en su forma femenina, se le coloca el sufijo mente y entonces esta palabra buenamente es un adverbio de modo, malamente, claramente, etc. Ejemplos. Hechos capítulo 27, versículo 7. Navegando muchos días despacio. Tenemos el verbo navegando. Le hacemos la pregunta ¿cómo? Navegando ¿cómo? Respuesta despacio. Noten que señala el modo como sucede la acción. Responde a la pregunta ¿cómo? Adverbios de modo. Aquí tenemos otro adverbio, muchos, que está modificando el sustantivo días. Primera Samuel capítulo 4, versículo 14. Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Tenemos dos verbos, vino y dio. Le hacemos la pregunta al verbo vino. ¿Vino cómo? Respuesta, a prisa. Ese es un adverbio de modo. Responde al cómo sucedió la acción verbal. En estos ejemplos podemos ir notando que la posición habitual del adverbio es después del verbo. Es la posición habitual. A veces lo encontramos antes por énfasis o puede estar unas palabras después, pero habitualmente lo encontramos pegado al verbo, al lado del verbo, después del verbo. En cuarto lugar, tenemos los adverbios de cantidad. Estos adverbios responden a la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto? Algunos adverbios de cantidad, mucho, poco, casi, harto, bastante, tanto, etc. Ejemplos. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Ubicamos el verbo has engrandecido y le preguntamos ¿cuánto? ¿Cuánto te has engrandecido? Respuesta, mucho. Mucho. Indica cantidad. Nahum, capítulo 1, versículo 12. Bastante te he afligido. Bastante te he afligido. Verbo he afligido. Le preguntamos, ¿cuánto te he afligido? Respuesta, bastante. De manera que la palabra bastante es adverbio de cantidad. En quinto lugar, adverbios de orden. Adverbios de orden. Responden a la pregunta antes o después. O sea, se utilizan para ordenar ideas. Y en el caso de narraciones, de párrafos narrativos, indican secuencia narrativa. Algunos adverbios de orden son primeramente, sucesivamente, respectivamente, últimamente, antes, después, luego. Este luego cuando indica orden, porque también puede ser conjunción. Y hay otros. Estos son los más usados. Lucas capítulo 10, versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid. Observen acá el verbo decid. Si le preguntamos decid, ¿cuándo? ¿Antes o después? ¿Antes o después? La respuesta es primeramente. O sea, está estableciendo un orden de acciones. Acá, en primer lugar, esto. Por eso,
es un adverbio de orden. Génesis capítulo 1, versículo 6. Luego dijo Dios. Luego dijo Dios. Verbo dijo, preguntamos antes o después, respuesta luego. O sea que esta acción dijo está asociada a la acción que está antes. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que antes del verbo dijo debe haber otra acción. Una acción que fue primero, esta es luego. Por lo tanto, es un adverbio de orden. En sexto lugar, adverbios de afirmación. Responden afirmativamente a la pregunta sí o no. Ubicamos el verbo, le hacemos la pregunta sí o no y responde afirmativamente. Algunos de los adverbios de afirmación son sí con tilde. Observen ese sí con tilde. Sí sin tilde es conjunción condicional. Entonces, si usted encuentra un sí con tilde, esa palabra es un adverbio de afirmación. También, cuando puede ser reemplazado por el sí, cierto, ciertamente, efectivamente, y ahí hay otros adverbios de afirmación. Ejemplo, Éxodo 11:1. Seguramente os echará de aquí del todo. Verbo, echará. Le preguntamos al verbo, ¿os echará sí o no? ¿Sí o no os echará? Seguramente. ¿Qué significa seguramente? Sí. Entonces responde afirmativamente a la pregunta, ¿sí o no? Eso es un adverbio de afirmación. Lucas 23:43. Verdaderamente este hombre era justo. Ubicamos el verbo era. Hacemos la pregunta. ¿Este hombre era justo, sí o no? ¿Sí o no era justo este hombre? Respuesta, verdaderamente. Es decir, sí, afirma. Afirma la acción verbal, eso es un adverbio de afirmación. La famosa palabra amén, amén, que en realidad es una transliteración de una palabra hebrea, en nuestro idioma español y particularmente en la Biblia se utiliza como adverbio de afirmación. Entonces hay que tenerlo en consideración acá dentro de esta categoría. Adverbios de duda. Dejan en suspenso la pregunta sí o no. O sea, a la pregunta sí o no, hecha el verbo, no se responde ni sí ni no. Queda sin respuesta. No se sabe. Adverbios de duda, quizá o quizás, las dos formas se admiten en el español. ¿Acaso? Tal vez, observen esto aquí, dos palabras, sustantivo y un adjetivo, las dos en conjunto, separadas, son en conjunto las dos un adverbio de duda, posiblemente, probablemente, entre otros. Génesis capítulo 18, versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Le preguntamos al verbo, ¿habrá 50 justos en la ciudad? ¿Sí o no? Sí hay 50 justos en la ciudad. Respuesta, quizá. Una palabra que hizo famosa un político colombiano. Quizá. ¿Qué quiere decir quizá? Ni chicha ni limonada, como dijo otro político de Colombia. Ni sí ni no. Queda en suspenso. No lo sabemos. Hay que esperar a la lectura del siguiente capítulo para responder. Lucas capítulo 3, versículo 15. Preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Verbo sería, le preguntamos al verbo, ¿Juan será el Cristo? ¿Sí o no? Respuesta, ¿acaso? O sea,
No se sabe. La gente se preguntaba eso en sus corazones precisamente porque no sabían si sí o si no. Había una duda allá. Esos son adverbios de duda. Tenemos también los adverbios de negación. Ya para terminar esta lista de clases de adverbios. Adverbios de negación. Responden negativamente a la pregunta sí o no. Sí o no. Ubicamos el verbo, le preguntamos sí o no y la respuesta es un no. Adverbios de negación, no, ni, nunca, jamás, tampoco, etc. Apocalipsis 18:14. Nunca más las hallarás. Nunca más las hallarás. Verbo hallarás. Le preguntamos, ¿las hallarás sí o no? Respuesta, nunca. O sea, no. Y el más enfatiza la idea. Nunca más, o sea, no, definitivamente, no. Proverbios capítulo 30, versículo 18. Aún tampoco sé la cuarta. Ubicamos el verbo sé, le hacemos la pregunta, ¿sé la cuarta, sí o no? ¿Sí o no sé la cuarta? Respuesta, tampoco. O sea, no. Este tampoco une en una secuencia. O sea, que tampoco acá significa no de la misma manera como lo anterior. O sea, que atrás de eso debe haber otra negación. Entonces, ese tampoco tiene un uso especial particular allá. Entonces, rápidamente repasemos. Hay adverbios de tiempo, responden a la pregunta ¿cuándo? Adverbios de lugar, responden a la pregunta ¿dónde? Adverbios de modo, responden a la pregunta ¿cómo? Adverbios de cantidad, responden a la pregunta ¿cuánto? Adverbios de orden, responden a la pregunta antes o después. Adverbios de afirmación, responden afirmativamente a la pregunta sí o no. Adverbios de duda responden o dejan en suspenso mejor la pregunta sí o no. Y adverbios de negación responden negativamente a la pregunta sí o no. Ejercicio. Identificar los adverbios en su texto bíblico. ¿Cómo los identificamos? Señalándolos con color morado. Y una vez haya identificado los adverbios, va a señalar la clase al que pertenece cada uno. Por ejemplo, encontré la palabra luego en mi texto. Entonces, lo señalo en color morado. Ahí está en color como rojo, cambiémoslo al morado. E indico qué tipo de adverbio es. Digo, es un adverbio ordinal, o sea, un adverbio de orden. Y ya. Entonces, ese es nuestro ejercicio. De manera que el ejercicio que deben completar para mañana es indicar los accidentes gramaticales de los verbos. Ya han identificado los verbos en su texto, ahora solo van a completar los accidentes gramaticales y también identificar los adverbios señalando el tipo de adverbio. ¿Preguntas? Sí, tengo una pregunta. En la expresión de la Biblia que siempre dice, he aquí, ¿cómo sería esa combinación o separación? Aquí es un adverbio, pero Es un adverbio, es verbo, es una forma del verbo haber, es una forma impersonal, pero tiene su historia hacia aquí, pero es un hebraísmo. Me explico. Es una forma común de expresarse en el hebreo, en el Antiguo Testamento hebreo, que normalmente en el hebreo es una especie de interjección. Hemos visto las interjecciones en español, para los que no saben qué es interjección. es ay, Interjección son sí. palabritas que utilizamos para llamar la atención.
Como si yo me estuviera dando cuenta acá que se están durmiendo. No me di cuenta porque apagaron las cámaras, pero si me hubiera estado dando cuenta que estaban durmiendo, entonces yo aplaudo o levanto la voz para llamar la atención. Las interjecciones en el idioma se utilizan para llamar la atención, para que la gente ponga atención a lo que voy a decir. En hebreo existe una palabrita que es interjección, no es interjección, porque en el hebreo no existen interjecciones, pero su función es parecida a la interjección en español, que llama la atención, que cuando aparece esa palabrita significa que lo que se va a decir es muy importante. La palabra hebrea es giné, que la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, colocó con el equivalente en español del he aquí. En griego es keidu. Keidu literalmente en griego es y mira. Entonces note que la Septuaginta lo pone como una interjección. En el Antiguo Testamento encontramos mucho el he aquí. En el Nuevo Testamento encontramos ese he aquí. Y en el español lo tradujo literalmente del griego. Entonces cuando lo encuentren ahí, gramaticalmente el he es verbo, el aquí es adverbio, pero en conjunto las dos es un llamado de atención. He aquí, preste la atención a lo que viene. Entonces, esa es la historia del he aquí. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Giselle, luego Leonel. Vale, gracias, pastor. Cuando hablamos de verbos en infinitivo, el número y la persona, ¿se define según el contexto o no llevaría? No, recuerda que dijimos que el infinitivo es el verbo en abstracto, el verbo en su forma natural, diríamos. Por lo tanto, el infinitivo no tiene persona, número, tiempo. Vale, gracias. Con gusto. Leonel. Las expresiones sobre y a través. Ajá, sobre. O sea, por ejemplo, digamos, abrió, bueno, en el texto que tengo, dice, bueno, el verbo ahí dice que él nos abrió, el verbo abrió a través del velo. O sea, abrió. Sobre es preposición, vamos a verla mañana, y a través es una alocución preposicional, o sea, un conjunto de palabras que tiene una función de preposición. Ah, ok, o sea, viendo así en mi texto no tendría adverbios. Sí, las categorías que nos quedan son escasas, a excepción de las conjunciones. Adverbios, bueno, no, preposiciones y conjunciones aparecen por todo lado, pero adverbios e interjecciones son escasas. Ok. Entonces, sí, hay textos que no van a encontrar adverbios. Bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta? Si no, los dejo para que puedan descansar. Muy bien. Gracias por su atención y espero que puedan recobrar fuerzas. Puedan descansar, que no sueñen con adverbios, verbos, ni nada de eso. Que no tengan pesadillas con adverbios persiguiéndolos.